Buenas tardes. El objetivo de este video es explicar tres problemas de programación básica. El primero es determinar la cantidad de dígitos que componen un número natural a través de un programa recursivo. Entonces existen dos casos para este problema. Va a retornar 1 si n es menor a 10. Si no, nos va a retornar 1 más la longitud del número, y eso va a ser n sobre 10. Es decir, que si por ejemplo ingresamos el número 523, nos va a como no es mayor a 10, entonces nos va a retornar 1, y eso lo tenemos que sumar a la longitud del número, o sea, 523 sobre 10. Eso nos va a dar 52. Como 52 es mayor a 10, entonces nos va a retornar 1 más 52 sobre 10, y eso nos va a dar 5. Y como 5 si es menor a 10, entonces nos va a retornar 1 más 1 más 1, o sea, 3. La longitud de 523 es 3. Bueno, a continuación vamos a compilar el problema en Kotlin. Para asegurarnos de que el programa nos quede correctamente, tenemos que crear nuestro proyecto y mirar principalmente cuáles son las librerías que vamos a usar. Le damos en consola de aplicación. Siguiente, en C++, el proyecto lo vamos a llamar función recursiva. Función recurre. Le damos en aceptar. Podemos ver que el main ya nos salió. La librería que ya encontramos ahí predeterminada es la que requerimos para la solución de este problema. Primero tenemos que declarar la variable n, que va a ser igual al número que vamos a ingresar nosotros por consola y que nos va a ayudar a la solución del problema. Posterior a esto, declaramos o creamos mejor la función longitud de número y n. Mediante una secuencia if-else es posible solucionar este problema. Como ya se explicó, requerimos que el número n sea menor a 10, o sea que cumpla esta condición. Y nos debe retornar el valor de 1. Si no nos retorna el valor de 1 debido a que el número es mayor a 10, tenemos que colocar un else. Decimos que nos debe retornar 1 más la longitud número de n dividido 10. Después de esto, seguimos en el main. Debajo del main vamos a hacer el llamado de la función en este espacio. Le va a hacer ingrese un número, por favor, que es el número que va a cumplir o que se va a asignar dentro de nuestra función para arrojar un resultado.
Después le pedimos que nos compile el programa y que nos arroje el resultado por consola. Y ya quedó listo nuestro programa. Ingresamos un número, podemos utilizar el dado en el ejemplo y podemos observar que el resultado es 3, efectivamente. El segundo problema que vamos a trabajar en este video es el ordenamiento por inserción. En este problema vamos a utilizar las dos temáticas, que son arreglos y ciclos. Básicamente es un ordenamiento de barajas de cartas, donde si solo se tiene una carta, pues la baraja estará ordenada. Si se tiene más de una carta, dicha carta se va a comparar con la mayor de las cartas ordenadas, y si esta es menor, se va a intercambiar. Bueno, un ejemplo que podemos tomar acá es, esta sería nuestra baraja pues desordenada. Nosotros vamos a comparar la posición número 1 con la posición 0. Como pueden ver, 4 es menor a 5, entonces se cambia. Seguimos con la siguiente posición, que sería la posición número 2. Esta posición número 2 se compara con la posición 1, y entonces como 2 es menor a 5, se vuelve y se intercambia, y así sucesivamente con los demás, hasta que nos arroje el arreglo, por decirlo así, ordenada de cómo están nuestras barajas. Ahora vamos a realizar este problema en el compilador. Entonces creamos un nuevo proyecto, consola de aplicación, en C++, lo guardamos como ordenamiento, puede ser, y listo. Lo primero que tenemos que hacer es en el main crear el arreglo. Entonces es un arreglo de tipo entero y va a tener de tamaño 5, y es igual, ahí vamos a poner de una vez la baraja desordenada, que es 5, 4, 2, 3 y 1. Ahora vamos a declarar una variable, pues el itam, que va a ser igual al tamaño de dicho arreglo, y ese arreglo es de tamaño 5. Ahora vamos a declarar otra variable que nos va a ayudar más adelante. Entonces, ahora vamos a crear un ciclo for, donde se va a comparar cada una de las posiciones con respecto al tamaño del arreglo. Entonces, lo iniciamos en i igual a 1, la posición 1. Entonces vamos a comparar i con el tamaño del arreglo, que es 5, y si i es menor a 5, entonces le va a sumar 1. Entonces, en una variable temporal vamos a guardar el tamaño, la posición donde está dicho arreglo. La posición i. Entonces, después con la variable L que ya habíamos declarado, vamos a asignarle el valor de i menos 1. Después vamos a utilizar otro ciclo, que es el ciclo while, donde vamos a comparar el número asignado a la variable temporal con el número asignado a la variable del arreglo L.
Además de eso, también lo tenemos que comparar. L tiene que ser mayor o igual a 1, a 0, perdón. Bueno, al arreglo que comparamos le vamos a sumar 1, L más 1, y va a ser igual al arreglo L. Si esto se cumple, entonces a la variable L le vamos a restar 1. Ya cuando hemos hecho ese ciclo y si se cumple, entonces al arreglo L más 1, le vamos a asignar la variable temporal, el número que está guardado en la variable temporal. Y luego de eso, así vamos a imprimir el nuevo arreglo ya con los números ordenados y el tamaño obviamente que es de 5. Y ya como nos toca volver a imprimir el arreglo, ya el definitivo, ya cuando todos los números dentro del arreglo están organizados. Entonces vamos a correr. Bueno, vemos aquí que nos arrojó un error y es porque no hemos declarado imprimir aquí en el main, o sea, no está declarado en la función. Entonces vamos a crear una variable, una función void imprimir, donde estamos utilizando el arreglo de tamaño 5 y una variable entera que es el tamaño. Entonces utilizamos un ciclo for, el mismo en el main, y igual a 0 y menor al tamaño y más. Y vamos a imprimir por consola el arreglo de tamaño i. Y vamos a volver a hacer un cout para que nos muestre, básicamente esta función es para que nos muestre qué es lo que hace el compilador paso a paso. O sea, nos va a mostrar cada uno de los arreglos que hemos hecho, hemos comparado con cada una de las posiciones. Pues ahí vemos que nos corrió, entonces acá vemos que compara la posición 0 con la 1, entonces por eso intercambió el 4 con el 5, después comparó la 2 con la 1 y la 1 con la 0, entonces por eso el 2 lo puso de primero y así sucesivamente hasta que tenemos el arreglo ordenado. El tercer punto que vamos a realizar es la multiplicación de dos matrices cuadradas. Es importante saber que las matrices son multiplicables si el número de columnas de X y el número de filas de Y coinciden. Si son las mismas se pueden multiplicar, si no, no. Entonces tenemos dos matrices X y Y. Entonces, ¿cómo se multiplica? Se multiplica fila por columna. Entonces es la posición 0, 0 por 0, 0 más la posición 0, 1 por la posición 1, 0, y esa es la primera componente de la matriz C. La segunda es la componente 0, 0 por la componente 0, 1 más la componente 0, 1
por la componente 1, 1, y así con todas las componentes de la matriz. Bueno, a continuación vamos a realizar la solución de este problema en Codebase. Pues nos toca abrir otro proyecto en consola de aplicación. Le damos siguiente, C++, lo vamos a llamar multi matriz. Le damos siguiente. Primero que todo tenemos que revisar que requerimos otra librería que es standardlib. lib.h, que nos va a hacer la búsqueda de datos y el ordenamiento de los mismos. Primero que todo vamos a declarar las variables que vamos a utilizar en la matriz. En las matrices, perdón. Se declaran tres variables igualadas a 0, ya que la matriz comienza obviamente desde 0. Y el por qué se declaran solo tres variables es que n corresponde al número de filas de x y m corresponde al número de columnas de x y de filas de y. Y la tercera, que es sería la p, corresponde al número de columnas de y, que son las dos matrices que vamos a multiplicar. Bueno, abajito vamos a pedir el valor que le vamos a asignar a cada letra, a cada variable, que va a corresponder al tamaño de la matriz. Bueno, y el sein es para que el usuario ingrese el número entero que desea utilizar para la creación de la matriz. Aquí ya declaramos y pedimos las variables necesarias. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear la función para la multiplicación de matriz. Entonces lo que vamos a hacer acá es utilizar un double con doble indicador, y esto es porque las matrices son una colección de variables, entonces pues se necesitan componentes específicos para generar la matriz. Entonces necesitamos, por eso necesitamos el doble indicador. Entonces doble indicador, mult, matriz, y ahí lo que hacemos es generar otro double, que es una matriz, que es la matriz X, otra vez otro double, que es la matriz Y, el entero n, el entero m y el entero p,
que son las variables para las matrices. Ahora ya creamos la multiplicación de matrices, pero tenemos que crear la matriz C, que es donde va a estar el resultado de esa multiplicación de matrices. Entonces, doble indicador, y eso va a ser igual a double. Ahora estamos creando la matriz C, entonces tenemos que crear las filas y con ellas las columnas. Aquí lo que vamos a hacer es con malloc y sizeof, que son una palabra reservada, lo que vamos a hacer es separar el espacio de la memoria para que cuando lo compilemos no nos dé resultados como tipo basura, por así decirlo. Creamos las filas, que es n, y hacemos un for, que es para la creación de la matriz. Entonces i igual a 0, empieza en la posición 0 y tiene que ser menor a n, al tamaño de las filas, y más, que es sumarle 1 a cada posición. Ya teniendo eso, como creamos las filas, entonces vamos a crear las columnas. Entonces CI, que es el tamaño del arreglo, entonces vamos a separar ahora, como ya separamos el espacio de las filas, ahora tenemos que separar el espacio de las columnas. Después de esto, seguimos en el main y vamos a hacer el llamado a las matrices con double con un double apuntador X igual a y el malo y eso es para la creación de la matriz X. El malloc sizeof nos sirve para separar el espacio de memoria de las filas de la matriz X. Después de esto requerimos volver a hacer el mismo procedimiento para poder reservar también el espacio de memoria, pero en este caso de la matriz Y de las filas de la matriz Y. Después utilizamos el for int igual a 0 y mayor a n y más.
Después, en la matriz X asignada al valor Y, lo que hacemos es reservar también otra vez el espacio en memoria, pero en este caso para las columnas de la matriz X. Utilizando la misma función. Después de esto, pues sigue faltando las columnas, pero de la matriz Y. Y utilizamos de nuevo el for. El for in, pero en este caso pues obviamente para la matriz Y asignando el espacio en memoria para la columna P. Lo que vamos a hacer es un ciclo for para que el usuario pueda ingresar los valores de la matriz X y la matriz Y por consola. Entonces, for para la matriz X, for in igual a 0 y es menor a n y sumamos 1 a i, a la posición i. Hacemos eso es para las filas de la matriz X, y ahora tenemos que hacer el mismo for pero para las columnas de X. Entonces in j igual a 0, j menor a m y j más. Ahora hacemos un setup para que la persona pueda digitar, para que se entere que puede digitar el valor de la posición X. Digite el valor de la posición X. Para la posición Y, y ahora para la posición J. Ahora ya tenemos eso es para la matriz X. Ahora tenemos que hacer otro, pero para la matriz Y. Entonces podemos copiar esto. Pero en lugar de n, pues ponemos m, que ya hemos explicado que tiene que ser igual la fila con la columna de la otra matriz. Aquí ponemos p. Se nos olvidó que le pedimos al usuario, pero tiene que ingresar el valor. Entonces ahí, para la matriz X, en la posición Y y en la posición J, que son las columnas, fila y columna. Y ahora el otro, ahí, Y para la posición in y la posición J.
Después de esto vamos a hacer como la inicialización de obviamente la función de la matriz resultante, que sería por medio de un for in i igual a 0 y menor a n y más. Y para poder pues inicializar la matriz, se debe inicializar la matriz desde todas sus posiciones desde 0. Para eso utilizamos el otro for in j igual a 0, j mayor a m, menor a m, perdón, y j más. Sí, entonces en el arreglo sí vamos a incluir las filas y las columnas. Obviamente igualadas a 0. Después de esto vamos a realizar la multiplicación o hacer la función de la multiplicación de las matrices. Entonces utilizamos otro for in y igual a 0 y menor a n y a n y más. Después va otro for in, donde hacemos el llamado de las columnas, esto igual a 0 j igual a n, menor a n, perdón, y j más. Y después va otro for in, asignando las filas de la otra matriz con la letra K. Haciendo K igual a 0, K menor a P y K más. Después pues solicitamos que nos arroje el arreglo C de la matriz resultante IJ, pero esta vez no es igual a 0, sino es más igual a la multiplicación de las dos matrices. Y la multiplicación y la otra matriz.
primeramente pues tenemos que recordar el orden de prioridad de los operadores. Entonces aquí primero pues se hará esta multiplicación antes que obviamente pues los de igual y la suma. Primero los multiplica y luego los suma. Bueno, ahora que tenemos ya la multiplicación de las matrices, lo que vamos a hacer es imprimir la matriz C con el resultado de la operación, de la multiplicación. Entonces, la matriz resultado es entonces, hacemos un for para que nos reasigne los valores de la matriz C. Como la habíamos inicializado con 0 en todas sus posiciones, entonces lo que vamos a hacer acá es cambiar ahora sí los valores por el resultado de la multiplicación de las filas por las columnas de las matrices X y Y. Para las filas, ahora hacemos un for para las columnas. Y acá lo que nos va a retornar es la posición de la fila y de la columna de cada una de las componentes de la matriz C. Con un espacio para que sea organizado. Y retornamos la matriz C. En el main vamos a llamar a la función mulmatriz entonces la matriz X, la matriz Y y las filas y las columnas de cada una de las matrices. Eso es lo que nos va a retornar. No necesitamos este retorno. Y ahora lo ejecutamos y lo compilamos. Entonces digitamos como son matrices cuadradas, entonces vamos a utilizar una matriz de 2×2. Entonces damos cada posición de la matriz. Se presenta un error, entonces tenemos que mirar la compilación del programa. Entonces encontramos aquí en esta parte que es necesitamos un preincremento, no un post-incremento. Entonces acá no es I++, sino ++I, acá también, ++J, abajo, en la matriz resultado está bien y es en la multiplicación de las matrices donde también se presenta el error. Y en la inicialización de la matriz. Ahora que ya cambiamos de post-incremento a preincremento, vamos a mirar si no se ejecuta el programa. Entonces,
matriz de 2 por 2. Vamos a darle cada posición de las matrices. Y ahí está el resultado de la matriz.